Seguimos en nuestra semana de empresarios hablando con Maximiliano Raide. Ya, sigamos con los secretos. Dale. Quiero preguntarte, en tu carrera, y sobre todo ahora que estás de publisher, de El Mostrador, ¿cómo se dice? ¿Sabes que tengo que encontrar una palabra? Porque lo trato de buscar. Editor. Eres como editor. ¿Cuál es la figura? Es una figura, una mezcla entre director comercial, también tiene un rol institucional. Ya, perfecto. Lo que pasa es que afuera, y me ha tocado, incluso ahora justo conseguí que me invitaran a exponer sobre un tema fuera de Chile, sobre el mostrador en sí. A ver, el mostrador, lo relevante que tiene el mostrador es la gente que trabaja diariamente ahí. Esto lo fundó Federico Giovannone hace 15 años atrás, cuando era una locura tener un medio digital y fue el único que sobrevivió. Y hoy día el equipo del mostrador es lo que ha hecho que finalmente el mostrador tenga ese nivel de influencia con ese nivel de lectoría. Pero es un modelo muy cercano a lo que son Politico.com, a ti que te gustan los medios de Estados Unidos. Sí. Bueno, Politico.com, Bloomberg, El Confidencial en España son medios digitales. Breitbart. Claro, son medios finalmente digitales que hoy día están marcando la agenda. ¿Me entendí? Lo mismo con el Huffington Post. Entonces, claro, los roles muchas veces se están creando figuras que antes no existían. No es como el medio tradicional impreso. Ok, que ha ido cambiando. Te entiendo. Ok, en toda tu carrera de empresario, de emprendedor, ¿en qué momento te diste cuenta que lo barato sale caro? ¿En qué área tú dijiste como aquí tratamos de recortar? Porque uno se equivoca, aquí tratamos de recortar, pero sabes que a la larga salimos para atrás y hay que invertir lucas, que es una de las cosas que yo creo que la gente tiene que interiorizar al momento de engrupirse con su proyecto, ¿no? Mira, te voy a contar algo que pareciera simple, pero finalmente creo que hoy día es uno de los... Y esto también tiene que ver contigo, pero es el tema de las redes sociales. Yo en un principio no le di la importancia quizá a lo que era el factor de redes sociales para comunicar. Justo ayer me tocó en el programa del Foro Liderazgo, donde también entrevistamos a personajes de la industria más empresarial, conversar con los representantes de lo que son la industria de los licores, a raíz del 18 de septiembre, el consumo responsable, pero la conversación derivó hacia algo que no es menor. Gran parte de las campañas que ellos antes hacían en los medios tradicionales derivaron hoy día en las redes sociales. Entonces uno de ellos me decía, Max, nosotros contratamos a una persona hoy día que es el director digital porque nadie entiende lo que está pasando en el fenómeno. Y efectivamente es así, esto se multiplica por 10. En el caso nuestro de las empresas, no en las cafeterías, pero en lo que era de alguna manera las circunstancias, lo que es un producto más vinculado a la cultura, como arte y sabores, o ese formato más de networking como tarde y noche, me di cuenta, después de que estábamos quedando atrás y que finalmente había que apostar por las redes sociales. ¿Cómo con tu negocio de las cafeterías te das cuenta que te estás quedando atrás en las redes sociales? No en las cafeterías, en la parte de los eventos sociales. ¿Cómo te das cuenta? Porque de alguna manera te empezás a dar cuenta que la lectoría o el impacto que tú en un principio estabas teniendo. Estos son eventos, en el caso puntual de Arte y Sabores, lo que nosotros buscábamos era dar a conocer a artistas emergentes en distintos espacios. No que tú fueras a un lugar y vieras un cuadro y nosotros invitábamos a los artistas a crear el arte. Y esto obviamente que en un principio se hacía, tú no invitas a 2 millones de personas en el fondo, entonces tú comunicas un determinado nicho. Pero después me di cuenta que las redes sociales eran un aliado en ese sentido, porque tú podías comunicarlo, multiplicarlo por 1000, por 3000, es cosa del fenómeno que hoy día existe. Y eso finalmente, después de un periodo determinado, me di cuenta que había que invertir en eso. Y eso fue lo que de alguna manera yo diría que perdí un tiempo, por suerte me alcancé a dar cuenta. No yo, sino que todo el equipo, y hoy día efectivamente le damos mucha fuerza a cómo hacer crecer las redes sociales. Hoy día las redes sociales son tu gran canal de comunicación. Perfecto. Y eso finalmente nos ha permitido ampliar este modelo de alguna manera, no solamente de eventos, sino que después del evento la gente vea y potenciar artistas. Al final la clave está en cómo tú utilizas las redes sociales para generar un mensaje. El mensaje es cómo tú lo potencias. ¿Qué significa invertir? ¿Significa contratar gente de no solamente buena? El gran negocio de las redes sociales hoy día, particularmente Facebook en este minuto, Instagram en el fondo y las que están partiendo, es cómo tú inviertes, cómo tú les pagas. Si tú no les pagas, y es lo que hablábamos antes entonces poner plata en Facebook. El tema por ejemplo, el modelo del algoritmo. Ellos hoy día han logrado monopolizar finalmente todo. Entonces ese modelo, si tú de alguna manera no inviertes en ellos, vas desapareciendo. Al final, ellos nos abrieron la puerta, nosotros entramos en esta puerta y hoy día nos dimos cuenta que somos presos de ellos finalmente. No solamente en toda la información que ellos tienen de nosotros, sino que además ellos si quieren que finalmente llegue a 3 millones de personas, bueno,
te exigen que finalmente tú pagues por eso, ¿me entiendes? Porque Es si como no, invertir en publicidad, en rigor, ¿no? es la nueva publicidad al final. Y lo mismo en la televisión. O sea, ustedes son un canal de cable que de alguna manera ha crecido en el tiempo y la televisión abierta es la que más ha ido cayendo. Sí. Y lo mismo pasa con la televisión digital, es la que también más está creciendo. Por eso la fuerza que tenés tú hoy día en redes sociales, ¿me caché? Sí. Bueno, y nosotros somos un ejemplo de cómo el universo está absolutamente Sí, cambiando. Ahora, entonces, ya que tocas este tema de que te juntas con quienes podrían ser tus potenciales clientes, ¿no? Sí. Y tus potenciales clientes te dicen, ¿sabéis que nosotros estamos teniendo nuestra propia publicidad y Facebook se transforma en tu competencia, en rigor? Indirectamente, claro, al ¿Cachai? final. ¿Cómo tú, como un medio digital, te enfrentáis a una competencia nueva que, como se dice, se está comiendo al mundo? Sí. ¿Cachai? Que tiene que ver con cuando un cabro pone su empresa y se da cuenta que hay una competencia fuerte. En el caso particular de Mostrador, el Facebook, Twitter, en el fondo son aliados que nos han permitido generar a llegar a más lectores. La clave hoy día está en la marca y en cómo tú marcas la diferencia, porque existen muchos medios. O sea, al final la noticia, cuando tú la mandas a este zoológico de información que vendría siendo, por ejemplo, en Facebook, la clave está en la información, cómo tú marcas la diferencia con un artículo, cómo tú generas finalmente un título, un tema. Porque al final todo después te lo van a terminar compartiendo, ¿me entendés? Pero y cuando nosotros lo vemos con el equipo Reyes, siempre digo, mira, al final tú no estás compitiendo solamente con un medio de comunicación en Chile, muchas veces también estás compitiendo con la información que llega afuera. Y eso finalmente, el usuario hoy día está viendo en su celular, porque hoy día el crecimiento está en la plataforma de mobile, él está viendo la información y empieza a ver distintos títulos, hasta que no abre finalmente o hasta que no ve la información, te puede llegar a confundir. Entonces hoy día la clave está no solamente en cuánto usuario tú estás llegando, sino que con qué información estás. Y eso es lo que te marca la diferencia. Y ahí está el gran desafío por los medios de comunicación. Ya, entonces impresos y digitales. Perfecto. Y estamos hablando de algo que es tan... es súper idiota, pero lo que marca la diferencia. Y estamos hablando de algo muy fino y sofisticado, ¿cachai? Porque ¿cómo llegas tú a definir qué es lo que marca la diferencia? ¿Cachai? Como reuniones, se fueron todos un fin de semana a un hotel a pensar cuál va a ser, ¿cachai? Invirtieron, como, ¿me entendí o no? Porque esto de yo te podría decir que nosotros en el interruptor tenemos un cierto propósito, en el interruptor tenemos un cierto público, pero no llegamos a eso a tontas y a locas, sino que nos sentamos, lo pensamos. Bueno, en este caso, José Miguel, en el caso del mostrador, una de las primeras características del mostrador es la información que saca, o sea, la independencia que ha tenido en estos 15 años le ha creado esta marca. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero lo que sí está claro es que nos leen. Ya sea el mundo de la política, el mundo empresarial, el mundo cultural y ahora el mundo que tiene que ver con lo que es la sección vía, con estos temas más de inclusión, sustentabilidad, etc. En ese sentido, cada área, bueno, tiene su equipo. Mirko, que es el director en el fondo editorial, trabaja con su equipo lo que es la pauta, lo mismo Van Weissman, y así sucesivamente con cada uno de los editores. Lo importante, y ahí está la visión de Federico, de no perder de alguna manera el sello. Y yo diría que ese sello es lo que ha hecho de alguna manera que cada noticia que tú ves, en el fondo tienes claro que viene el mostrador, porque hemos ido donde no todos van. Claro. Y eso de alguna manera hay varios medios que hoy día lo están haciendo, pero sí tengo claro es que no solamente por ser digital, sino que tengo claro en la información que nosotros hoy día estamos compartiendo y la visión de cómo estamos planteando la agenda. Ok. Ahora, en el mundo de las comunicaciones, y creo que finalmente en todas las empresas a la larga, el capital humano es fundamental. Y el capital humano creo que con esta especie como de economía de Walmart se ha ido como abaratando. Que abaratamos hasta en el confort del baño. Sí, ¿cachai? ¿No? ¿Qué consejo podríais darle tú a la gente para que se asegure de que está contratando a la mejor gente? Mira, yo diría que, hoy día la esencia de un medio de comunicación está en cómo se va a sustentar en el tiempo. Porque de partida nosotros no somos un medio que recibe aportes estatales. En el fondo, por lo tanto, eso es lo que también te da la independencia. Pero fundamentalmente lo más importante está, y esto te lo digo porque es la responsabilidad que a mí me toca día a día, cómo vamos a mantener el fondo este diario en el tiempo. Y en ese sentido, a pesar de que la industria está en crisis, me siento orgulloso del tremendo equipo que tenemos que nos ha permitido crecer en este año un 75%. Wow. O sea, eso finalmente te demuestra la apuesta que está haciendo y cómo de alguna manera también los lectores están creyendo en nosotros. Pero nosotros tratamos de alguna manera de tener la mejor gente y esa es la manera como uno percibe el talento. El gran tema está, yo no soy periodista, pero sí veo que la masificación
de los periodistas también ha atentado muchas veces, no solamente en el ingreso que ellos reciben mensualmente. Nosotros, y en mi caso personal, yo trato de tener el mejor talento que puedo. No tengo obviamente un financiamiento limitado, por lo tanto tú tienes que de alguna manera adecuarte a eso. Pero la clave está, José Miguel, y yo diría que es el gran dilema para los medios de comunicación, no solamente en Chile, sino que afuera, en cómo se van a mantener el tiempo. O sea, el desafío para los medios impresos hoy día es 3 veces mayor al de nosotros, porque en el fondo ellos están cambiando el modelo y cada vez que me toca viajar a conferencias de afuera escucho más eso. O sea, todos están viendo cómo se van a sustentar de aquí a 5 años, 7 años. Medios que antiguamente, hace 20 años atrás, prácticamente manejaban toda la inversión en un país. Pero pero cuando, por ejemplo, yo escucho los casos exitosos de Vice o de BuzzFeed... Pero también existen los que fracasaron. No, sí, absolutamente, pero cuando tú veis como estas especies como de, ¿cómo te podría decir? Vacas sagradas, que te repito nuevamente, Vice, BuzzFeed, Vox... tú decís como, aquí trabajan gallos que son brillantes, ¿cachai? Tú te metías al canal de YouTube de Vice y tú decís, estos gallos como la pasión al minuto y son honderos, y son taquillas, y dejan la escoba, y están siendo evaluados en 100 millones de dólares. Claro, el Huffington Post, imagínate lo que se vendió. ¿Cachai? Entonces como que tengo la sensación de que Vice no funciona, y bueno, y tú escucháis de que BuzzFeed finalmente contrata gente irreverente, que es como su gente irreverente, gente que piensa afuera de la caja, gente que sale de la norma. Entonces tú decís, claro, es obvio, 1 más 1 son 2. Gente irreverente, contenido hecho con pasión, vaya a ganar muchas lucas. Pero aquí yo tengo la sensación, ¿cómo nos asegura? ¿Cómo? Yo tengo la experiencia propia de lo que me toca ver hoy día, pero... Para terminar la pregunta, porque tengo la sensación que en los medios de comunicación la puerta de entrada tiene más que ver con cuánto estáis cobrando y si estáis disponible para comenzar a trabajar mañana, que en oposición a que cuál es la empresa, y aquí nos estamos saliendo un poco del tema en términos generales, pero creo que es muy interesante. ¿Qué política? Tengo la sensación de que los medios hoy más que nunca necesitan tener una política de contratación, ¿cachai? ¿Entendido, no? Casi estandarizado. Yo siempre digo, como si yo fuera jefe de una empresa, primero todos tienen que saber inglés, me da lo mismo, porque el lenguaje es en inglés y esto es una empresa, y si no, nos vamos a ir todos despedidos para la casa. Y lo otro, más que título, ¿qué proyecto estáis haciendo? ¿Cachai? Tenía una banda, estáis escribiendo una película, porque necesito a los mejores, ¿cachai? Yo te puedo decir, y esto es lo que me ha tocado ver en el fondo en El Mostrador, que es el caso más cercano, pero yo creo que hoy día yo veo mucho talento. De partida, este es un diario chico, o sea, con una gran influencia, pero es un diario chico en relación a los otros diarios. Pero la gente que ha trabajado al Mostrador no solamente tiene un interés económico, quizás no pagamos lo que otros puedan pagar, pero sí lo que me queda claro es que los que están ahí en el fondo sienten que están haciendo historia. Da lo mismo en qué sector, pero yo te puedo explicar que ahí sí veo pasión. O sea, me toca ver indirectamente cómo los equipos van planteando los temas y cómo están construyendo historia. Y no veo gente sentada en un escritorio, en el fondo, viendo como alguna vez pasa el día, lo que es todo lo contrario. Quizás les gustaría tener una realidad como podrían tenerla en otros medios más grandes, pero creo que en esos medios más grandes no están trabajando con la pasión que realmente aquí lo está. Aquí no te podría decir que hay gente que yo siento que está cómoda. No, los gallos que van a trabajar en Mostrador sienten que de alguna manera en el fondo tienen que aportar. Hay una agenda que de alguna manera hay que liderar. Perfecto. Quería dejar en claro esto como este discurso que yo tengo, que sé que suena muy violento, como tenéis que aprender inglés. Es como, bueno, si vamos a tener el departamento de contadores, tenéis que saber matemáticas. Y creo que las empresas también tienen que ofrecerle como prioridad capacitar a sus periodistas en inglés. ¿Cachai? Creo que una empresa Ahora, que no está... solamente los medios de comunicación, yo creo que es uno de los grandes desafíos de este país. Ahora, y al revés, ¿cómo te deshaces? Porque esto es súper incómodo también, que un empresario y un emprendedor hable del gran tabú que es despedir gente, ¿cachai? Y no estoy hablando de despedir gente porque queremos tener más bonos a fin de año, sino que te estoy hablando de despedir gente porque hay gente que de verdad no está remando para el mismo lado. ¿Cachai? Hay gente buena y hay gente mala. ¿Cómo detectáis tú? ¿Quién te dais cuenta tú que no sirve a la larga? Yo diría que la típica imagen que uno tiene del empresario es de este empresario, o sea, que muchas veces se construye de este empresario duro, que autoritario, que finalmente echa a la gente, que la misma figura de Donald Trump la creó incluso con este programa, la aprendí. El mismo que hoy día va a cambiar de presidencial. Bueno, yo diría que eso no me parece la manera más profesional de dirigir una empresa, porque muchas veces existe un talento que puede estar encubierto. O sea, quizás esa persona no tiene la motivación suficiente. O sea, yo diría que es un error y sobre todo creo que en tiempos de crisis
La primera solución es echar a la gente, pero no se dan cuenta que cuando pasan las crisis, ese capital humano que echaste lo tienen que formar 3, 4, 5 años después. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que lograr es ver cómo puedes en una situación de crisis retener a tu equipo, sean 10, 20, 30 personas. Y en relación a lo que tú me preguntaste, el tema puntual... De un gallo que de verdad... De una persona que quizá, bueno, está mal. hay que, por lo menos mi visión y lo que yo he tratado de hacer es ver cómo finalmente tú logras sacar esa frustración y empezar a transformar esa frustración en algo positivo para que finalmente él sea un aporte. Ya sé, si después de eso te das cuenta que no tiene ni un interés, bueno, lo mejor es conversar directamente con él y plantear la situación. Yo por lo menos trato de hacer eso, de buscar en el fondo una segunda, o sea, más que una oportunidad, tratar de motivarlo porque finalmente esa persona, porque te voy a decir una cosa, no solamente es difícil echar a alguien porque uno tiene que echarlo directamente, sino porque además, te lo digo porque yo viví lo que significa no solamente una crisis económica, sino que además vi lo que significa y lo que puede ser al llegar al final de mes con la inseguridad de cómo vaya a pagar el otro mes. Por lo tanto, cuando tú estás echando a alguien, también tienes que pensar en la familia de esa persona. Y esa es la gran dificultad, José Miguel, al final. Perfecto. Ahora, otra de las cosas como cuando hablamos del espíritu del empresario, cambiando un poco el tema, el espíritu del empresario, este gallo que ve como oportunidades en todas partes y la capacidad de capitalizarlo y de armar una empresa y todo. Pero, ¿qué pensáis tú? ¿Diversificarse o dedicarse a una sola cosa? Te lo digo porque tú tenías ¿cómo se dice? Un abanico, un catálogo bien... Entonces, ¿cuál es la... Me imagino que tú estás más a favor de la diversificación, ¿no? Pero no necesariamente. Hay una frase que me dio una persona que admiro mucho, que es un gran consejero, que es mi padrino. Él partió vendiendo camisas, en el fondo. Por eso que muchas veces cuando se critica al empresario a raíz de los últimos casos que han habido de colusión y que han generado un gran daño en la imagen del empresario, siempre me acuerdo de la historia como él partió. En el fondo, él no partió, de alguna manera no le pasaron un banco, o indirectamente se pegó una pasada. El gallo partió vendiendo camisas, después se puso a armar autos en el fondo del norte y ahí fue construyendo una empresa. Y yo veo, porque cuando se hacen estas ceremonias de final de año, veo la admiración que la gente tiene hacia él. Pero en este caso puntual yo diría que, mira, la realidad... yo diría que es cada vez más compleja. Hacer empresas es cada vez más difícil. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy día existen muchas... No solamente tiene que ver, porque claro, está la famosa frase pastelera tus pasteles, que si fuera por eso solamente nos digamos de ser un solo negocio. Pero yo creo que de alguna manera es importante de generar nuevas oportunidades y abrir nuevas áreas de negocio. Pero hoy día es difícil de hacer, particularmente no porque por este clima antiempresarial que puedas sentir, sino que hoy día existen muchas trabas. O sea, los bancos, por más que uno piense que los bancos son una gran solución, bueno, son una gran solución cuando tú tienes un momento fácil, pero cuando estás en una situación difícil, y yo te lo digo porque yo iba a negociar pequeños créditos para poder armar y al final no solamente te piden todo lo que te pueden y para que te digan finalmente que no, porque además tenés que ir uno por uno porque la plata no te la va a dar nadie, ¿me entendí? La tenés que construir de abajo y al final uno entiende el negocio del banco, lo que no entiende muchas veces es la poca visión. Y eso finalmente te juega en contra. ¿Y cómo una persona que quiere empezar a hacer su empresa, cuál sería el atajo que tú le podrías recomendar al minuto de enfrentarse a un banco? ¿Cachai? Al minuto de buscar financiamiento. El consejo sería, como sabes qué, vende tu... Porque también yo a veces pienso como, bueno, si vas a hacer tu empresa, vende tu auto. ¿Cachai? Vende tu auto y está a pie durante los próximos 3 años, no es tan terrible si vas a estar armando tu empresa. ¿Me entendí o no? ¿Qué consejo? A lo mejor estoy equivocado con lo que te estoy diciendo. Cuando uno quiere emprender algo, está dispuesto a renunciar a todo lo que pueda tener. Si tenés que vender algo, lo vas a vender al final porque tú sentís, no solamente... Mira, José Miguel, la gente que emprende no solamente emprende porque quiere hacerse rico. La gente emprende muchas veces porque la pasión que tiene es por querer construir algo. O querer ser independiente, sí, bueno, yo creo que eso es súper... Y que al final la gente se confunde cuando piensa que cuando uno va a ser un emprendedor o un empresario va a tener más tiempo. Yo te puedo decir que el emprendedor o empresario finalmente no solamente no tiene más tiempo, tiene mucho menos tiempo y sacrifica los fines de semana. En gran parte de los fines de semana y la semana. Y el sueño incluso. Porque tu cabeza está pendiente ya sea, no solamente pensando en una idea, sino que además viendo cómo vaya a salir de una situación o finalmente cómo vaya a pagar, finalmente, ¿entendí? O sea, es apasionante, sí, es sacrificado también, pero yo creo que es un gran camino y la gente no tiene que... Mira, hace 2 o 3 días atrás salió un artículo en un medio de comunicación impreso en el cual tenía que ver con lo que fue la iniciativa de los startups, que particularmente a raíz de este tema por el cual también me está invitando, te lo voy a comentar. Esa fue una iniciativa que hizo Nicolás Chea. Iniciativa que en el fondo se tiró con bombo y platillo y a mí me tocó incluso estar fuera de Chile que me preguntaran mucho sobre eso. Yo creo que es una gran iniciativa.
además tenemos la oficina muy cerca donde están ellos y me toca ver todos los días en una cafetería cómo estos emprendedores chilenos y extranjeros están cabeceándose. Bien. Y si bien salió un informe que cuestionaba un poco el éxito de este programa, yo creo que el tema, y eso es un poco la mentalidad que yo siento que tenemos que cambiar acá, no hay que criticar las buenas ideas o las buenas iniciativas, eso se puede perfectamente mejorar. Pero no hay que votar una iniciativa que ha de alguna manera dado 3, 4 años en el fondo una generación de gente que renunció a muchas cosas por recibir ese pequeño subsidio, ¿me entiendes? Ahora, que lo toqué ayer también con Fernanda, que creo que en esta como idea que nosotros queremos poner, esta idea de que uno tiene que aspirar en algún momento a ser independiente o es legítimo, ¿cachai? Sí. Y dar trabajo y que uno, si uno se asume como empresario, no quiere decir que uno sea un ladrón, ¿cachai? Obvio. De la misma manera que ser gay no es ser pedófilo. Obvio. Y que ser feminista no es odiar a los hombres, ¿cachai o no? Entonces, ¿cómo se sale de esto? Porque yo te puedo decir que de verdad, si hay una persona que en este minuto dice quiero ser emprendedor, incluso ligándolo con la primera pregunta, es decir, ¿sabéis qué? Quiero hacer una empresa de esta causa social, eres ya el enemigo máximo. Y nadie sabe si a lo mejor yo como empresario de verdad voy a dar un ejemplo de cómo tratar a mis empleados. Voy a dar un ejemplo como empresario y desde el empresariado, ¿cachai? De que a las mujeres si les doy, por ejemplo, facilidades para que sean madres y a los hombres los incentivos para que sean padres, ¿cachai? Provoco cambios tan importantes o no menores que los que podría provocar militando en Revolución Democrática, ¿me entendí? Y tampoco es excluyente, ¿me entendí? ¿No? Entonces siento que nos va a pasar la cuenta, ¿cachai? ¿Me entendí a lo que voy, no? Y es como, ¿cómo podemos salir de ahí? Mira, yo creo, y eso es un poco tomando lo que hablabas tú en relación al tema de los gays y la lesbiana, yo creo que Chile es un modelo, así como antes Chile era un modelo de país. Bueno, hoy día nosotros somos un modelo de un país que está cambiando radicalmente y donde yo te diría que gran parte de la élite todavía no lo entiende, porque no entiende lo que pasó. No entiende en qué minuto finalmente este país se rajó y tú hoy día veís en el fondo más de 1 millón de personas un domingo en una marcha, y no solamente marchan porque no quieren más AFP, marchan porque quieren cambiar su calidad de vida en todos los ámbitos. Entonces, yo diría que hoy día el desafío de nosotros como país no solamente tiene que ver cómo nosotros planteamos una nueva generación de empresarios o una nueva generación de emprendedores, ¿no? En el fondo es cómo nosotros planteamos un nuevo país. Porque, y esto en el fondo lo abarco en todo lo que ha sido el cuestionamiento de los últimos años, en todos los sectores, no solamente la política, no solamente el mundo empresarial. Lo que ha pasado con la iglesia es tremendo, en el fondo, y la responsabilidad que tiene la iglesia en esto es muy importante, no solamente en los abusos, sino que finalmente en cómo tú reviertes la confianza. La crisis de confianza hoy día es tan grande que la gente no confía en nada. Y yo te diría que el gran mensaje hoy día es que se transparenten las cosas, es que finalmente la sociedad se abra y se empiezan a conversar temas que antes no se hablaban. O sea, el gran cuestionamiento al sector empresarial tiene que ver porque la gente perdió la confianza en los empresarios a raíz de todos estos casos de corrupción. Pero, ¿cuál es el problema? Que finalmente el sector empresarial tiene a los gremios que son los que hablan. No son los gremios los que tienen que hablar, son los mismos empresarios. Perfecto. Y uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con Andrónico Luxi y Nicolás Ibáñez en lo que hayan dicho, pero lo que sí me parece bien es que por lo menos sacaron la voz. Perfecto. Y yo te diría que hoy día, así como la clase política tiene un cuestionamiento total, y en estas próximas elecciones no me cae duda en el fondo que va a haber un quiebre de la ciudadanía como votante hacia la clase política, yo creo que hoy día los empresarios tienen que salir a plantear lo que han hecho. Si no me cae duda que no todos los empresarios son delincuentes, ¿me entendéis? Pero finalmente lo que sí tengo claro es que ellos tienen que hablar, comunicar finalmente lo que están y no plantearse detrás de un gremio. Sí, pues. Bueno, y la única manera es de que haya un porcentaje grande de empresarios que no sean delincuentes es nosotros también formando parte, identificarnos y nosotros decir como loco, yo soy empresario, tengo mi empresa, estoy dando trabajo y no te necesito a ti como cagándonos a todos. Y los consumidores, ¿cachai? Y los otros son los consumidores. O sea, los consumidores hoy día tienen un derecho que nunca antes habían tenido. El derecho lo deberían ejercer finalmente en el producto que están comprando. Perfecto. Maximiliano, ha sido un gusto tenerte acá, de verdad. Gran conversación. Yo en lo personal estoy muy motivado. Un aplauso para Maximiliano. Gracias.
Maximiliano, para cuando estés en los aeropuertos, Óptica Bahía te ha mandado estos anteojos, estos lentes, y los puedes cambiar si no son de tu estilo, porque ahí hay de muchos estilos. Está perfecto, porque además me estoy quedando ciego. Así que me Todo parece bien. bueno. ¿Ah? Muchas gracias, Maximiliano, y a ustedes los dejo invitados para que revisen las otras entrevistas que hemos hecho en esta semana de empresarios. Mañana es nuestro último programa, porque después fin de semana largo, 18, y eso, y métanse a nuestra playlist de YouTube donde están todos nuestros programas. Así que cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.